Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Y quiero invitarlos por favor a Isaías 61, todos los que han traído su Biblia. Isaías 61. Muy bien. En Isaías 61, a partir del verso 1, encontramos en qué consiste la obra del Espíritu Santo en el ministerio del Señor Jesús. Entonces vamos a leer Isaías 61, 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Volvamos a leer pensando en esto. La obra del Espíritu Santo es confirmar el mensaje del Evangelio del Reino. La obra del Espíritu Santo es confirmar el mensaje del Evangelio del Reino. ¿Y cómo lo confirma el Espíritu Santo? Haciendo las cosas que estamos leyendo en Isaías 61, 1 en adelante. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. El Espíritu Santo es el que abrirá los ojos, los oídos del hombre interior para que puedan escuchar, que es un mensaje que Dios está dando a los pobres, aquellos que no tienen en quién más confiar, no tienen a nadie más que los pueda auxiliar. El Espíritu Santo viene a vendar, hay versiones que dicen, a los desgarrados de corazón. Ahora, Isaías 1 también dice que todos estamos enfermos de la cabeza y que todos somos como una podrida llaga de cabeza a pies. Todos estamos desgarrados, golpeados, etc. Entonces la obra del Espíritu Santo es confirmar mediante estas obras. Abre los ojos y los oídos a que están afligidos para oír el mensaje, sana a los que tienen un corazón desgarrado, publica libertad a los cautivos, a los prisioneros apertura de la cárcel. El Espíritu Santo es el que hace que sucedan las cosas que Dios ha destinado que se hagan y sucedan en el año de jubileo. De eso trata el año de la buena voluntad de Jehová, cada 50 años, en que se perdonaban las deudas, a los esclavos se les daba la libertad y a las personas se les devolvía la herencia, o sea, la tierra que Dios había repartido cuando entraron a la tierra prometida. El Espíritu Santo es quien viene a efectuar venganza del Dios nuestro, venganza sobre los enemigos espirituales, sobre el diablo, sus principados, potestades, demonios. El Espíritu Santo es quien hace esto, porque la obra del Espíritu Santo es confirmar el mensaje del Evangelio del Reino. De manera que si el Espíritu Santo está en medio nuestro, porque decimos que donde dos o más de nosotros esté reunido en el nombre de Jesús, Jesús estará allí. Si Jesús está en medio nuestro, el Espíritu Santo hará estas obras o algunas de estas obras, confirmando el mensaje del Evangelio. Porque a veces venimos y no tenemos idea es decir, no le hemos dado como esa puerta abierta al Espíritu Santo para que haga estas cosas. Y entonces venimos a ver de pronto qué sucede. No. Deberíamos venir con la expectativa de que algo de esto o todo va a suceder. El Espíritu Santo, ese es su trabajo, es confirmar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. El Espíritu Santo viene a confirmar
mediante la consolación a todos los que están de luto. Estar de luto significa estar con llanto, estar allí llorando. Muchos estamos de luto por una o por otra circunstancia. Estamos llorando como si fuera un luto. Dice acá que el Espíritu Santo viene a confirmar el mensaje, dando esplendor en lugar de ceniza. Otras versiones dicen dando belleza en lugar de ceniza, en lugar de ruina. El Espíritu Santo viene para confirmar el mensaje del Evangelio, a darnos aceite de gozo en lugar del llanto. El Espíritu Santo viene para quitar de nosotros el espíritu angustiado, dice algunas versiones. Otras llaman el espíritu de pesadumbre. El nombre real es espíritu de pesadez. El Espíritu Santo quiere quitar ese espíritu de pesadez que hay sobre las personas y a cambio ponernos manto de alegría. Todas estas son las obras que el Espíritu hace para confirmar el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora, el mensaje del Evangelio del Reino, ¿cuál es? Uno se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando vamos a predicar el Evangelio del Reino? Porque Jesús cuando vino fue a predicar el Evangelio del Reino. Él no vino a predicar el Evangelio de la salvación. La salvación es solo una parte del Evangelio del Reino. O sea, Él no vino a hablarnos de los parciales. Él vino a hablar del total. Él vino a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si Él habla de un reino, está hablando de que hay un rey. Y está hablando de que ha venido un reino porque aquí hay otro reino. ¿Cuál? El reino de las tinieblas. Entonces aquí sobre la tierra, como la palabra dice, todos estamos bajo la potestad de las tinieblas. La tierra entera está bajo potestad de las tinieblas. Pero Jesús viene como el rey del reino de la luz, ¿cierto? Y Él viene a mostrar que su poder y autoridad está por encima del poder y autoridad de ese otro reino que está en la tierra, las tinieblas. De manera que cuando Jesús estaba enseñando, Él enseñaba la palabra. Él se metía a las sinagogas, ¿cuándo? El día sábado. Él estaba ya metido, enseñando la palabra. Pero mientras Él enseñaba la palabra, si ustedes leen en casi todos los eventos indicados en la Escritura, cuando Él estaba enseñando, de pronto algún demonio empezaba a gritar en alguna persona que estaba siendo oprimida por demonios. Y entonces Jesús, para Él eso era lo normal. ¿Por qué? Porque Él había dicho, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto Jehová me ha ungido, ¿cierto? ¿Para qué? Para efectuar el día de venganza de Dios, para abrir las cárceles a los cautivos y dar libertad a los que estaban presos por la opresión demoníaca. Y entonces Él, lo primero que hacía era decirle a los demonios, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el demonio daba su nombre. Y entonces Él, hablándole al demonio por el nombre, le ordenaba, lo echaba fuera. Y las personas eran liberadas. Una vez que Él hacía eso, seguía con la enseñanza. De modo que las reuniones eran, cuando eso sucedía, bien alborotadas, ¿o no? Si usted está sentado ahí, como lo veo, perfectamente puestecito, en silencio, muy atento, y empezara un demonio a chillar a través de cualquiera de nosotros, ¿qué pasaría con tu quietud y reposo y tranquilidad? Pues se alborota, ¿qué está pasando aquí? Y entonces Jesús mostraba ante la gente que Él era el rey de ese nuevo reino y que Él tenía autoridad y poder y les ordenaba a los demonios. Por eso todos los fariseos decían, ¿qué doctrina nueva es esta? ¿Quién es este hombre que aún los demonios le obedecen? Pero cuando la gente veía que había dos reinos, porque se manifestaban los demonios y estaba aquí el rey también de luz y los echaba afuera y los demonios le obedecían, la gente quedaba convencida de que sí había dos reinos. Porque hay personas que sencillamente vivimos asumiendo que no existen las tinieblas, no existe el diablo, no existen demonios, no existe opresión demoníaca. Y si eso es la forma de pensar, el diablo la ganó. Porque una de sus herramientas o sus armas más poderosas es la ignorancia. Que lo ignoremos a Él e ignoremos todas sus huestes, ignoremos su reino. Si lo ignoramos, pues no nos importa y Él podrá hacer lo que quiera. Entonces, cuando el Espíritu Santo, por su unción, hacía que los demonios se manifestaran, el Espíritu Santo estaba haciendo eso para traer convicción a todas las personas que estaban viendo eso. O sea, a ver un momentico, hay demonios, oiga, esto es nuevo, diría la gente, esto es nuevo, los demonios sí existen
y pueden estar oprimiendo a personas, y mire cómo se manifestó, y el que se manifestó allí tiene tal nombre, y Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Oiga, este hombre tiene autoridad sobre ese otro reino. Si hay dos reinos, si hay dos reyes, si hay un rey que tiene poder y autoridad. Y entonces creían al evangelio del reino. ¿Qué debemos esperar en cada reunión? Pues debemos esperar que si el Espíritu Santo está en medio nuestro, suceda alguna o algunas de estas cosas. ¿Vamos bien o no? A veces es como si quisiéramos evitar, vamos a decirlo de esta manera, el trabajo sucio del reino. Queremos todo lo limpio, todo lo que hay de Dios para nosotros, pero extraño que oigamos esto. Pues no, no es extraño. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él está aquí en medio nuestro, Él en cualquier momento podría y en cualquier reunión hacer algo como eso. Entonces no es cuestión de asustarnos, la palabra nos asegura que los demonios no nos harán daño, punto. No nos podrán tocar, punto. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Sí, yo también creo. Y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y por qué hay que echarlos afuera? Porque Dios va a permitir o va a obrar por el Espíritu Santo para que se manifiesten y creamos que ciertamente hay otro reino diferente al reino de Dios y que el reino de Dios tiene el poder y la autoridad sobre ese primer reino de tinieblas. Entonces, es venir a cada reunión y tener la expectativa, Señor, si tu Espíritu Santo está, hará alguna o algunas de estas cosas, porque tu obra, Santo Espíritu de Dios, es confirmar el mensaje del Evangelio del reino. Entonces volvamos a leer Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Qué bueno que hoy en la palabra tengamos buenas noticias. A vendar a los desgarrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de pesadez. Esas son las obras del Espíritu Santo mediante las cuales el mismo Espíritu confirma el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Entonces creemos que el Señor vino a anunciar el reino, a mostrar el reino, a demostrar el reino, a confirmar el reino. Y para eso estamos reunidos hoy, para darle gloria y alabanza al Rey de Reyes, darle gloria y alabanza al Señor Jesucristo, el Rey del reino de la luz, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo está en medio nuestro, haciendo lo que Él a bien tenga en este día. Muy bien, el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos ha venido. Dígale, oiga hermano, oiga hermana, el reino de los cielos ha venido. Bueno, no me canso de reiterarles que la forma en que recibimos la enseñanza cada sábado que nos reunimos, esa forma es la forma que tú puedes llevar a cabo después, en los días por venir, en tu casa. Viene el día en que habrá personas que te pedirán que les enseñes cómo caminar con Dios. Ese método que usamos tan sencillo es el que vas a usar entonces con cualquier persona o personas que después te pidan que les enseñes cómo poder caminar, acercarse a Dios. Observan que simplemente tienes el escrito preparado, van a estar en la página web todas estas enseñanzas para que ustedes puedan imprimirlas gratuitamente. De modo que usted de la página web baja, imprime y tiene una página para la lección de cada día, para las personas que vienen a tu casa. Una vez que estén allí las personas, le entregas a cada una su copia, les pides que tengan un elemento de escritura y van a leer. Cada persona lee un párrafo, que lo lea nuevamente. Y mientras la persona lee, los demás subrayamos, cada quien en su escrito, lo que en su corazón le impacta de lo que están leyendo. Luego cada persona comparte lo que subrayó, relee para el grupo, indica yo subrayé lo que está escrito acá, me impactó por esto o por aquello.
Las personas se llevan el escrito y pueden estarlo revisando durante la semana hasta la próxima reunión. ¿Tú qué harás? Tú no tienes que ponerte a preparar enseñanza, tú no tienes ninguna sobrecarga por el hecho de tener 2, 3, 5 personas en tu casa, porque el escrito está. Entonces hay personas que me dicen, pastor, ¿y bastas con eso nomás? Así de fácil. No creo. Yo sí creo, porque lo he experimentado durante 38 años. ¿Y por qué funciona? Porque Dios ha establecido que Él exaltará su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Si Él promete que Él va a exaltar su palabra, y esto que tenemos aquí es palabra de Dios, no te preocupes, Él va a exaltar la palabra. Él no va a exaltarte porque eres el maestro en esa reunión, para nada. Él exalta es su palabra. Entonces confía en que lo que está escrito es la palabra de Dios y que Dios mismo desea exaltar esa palabra. Y la va a exaltar en el corazón de cada una de las personas que están yendo a tu casa. Entonces a veces ustedes piensan que necesitan un entrenamiento larguísimo, una preparación pues de no sé cuántos años. Hay gente que dice, pero es que el pastor lleva 40 años o 30 y pico, o 50 o 20 y yo apenas llevo 3 meses, entonces pues es imposible. No. Dios exalta la palabra. Igualmente en mi boca, si estoy caminando de acuerdo a la luz que Dios me ha dado, la exaltará igual que en tu boca si tú estás caminando de acuerdo a la luz que tienes en 3 meses. A lo mejor Dios me ha mostrado que tengo que caminar en 40 cosas, a ti te ha mostrado solo una. Pero si tú estás caminando en esa una, Dios te va a usar. Entonces, a veces tenemos que romper esas barreras mentales de que no puedo, de que no estoy preparado, de que esto es muy difícil, de que esto requiere mucho, para nada. Nosotros llevamos esto a impíos. Estuvimos en 17 países. Impíos, gente que ni conocía a Dios. Y ellos hacían su reunión, invitaban 5 o 6 personas o en su oficina, grupos de 5, 6, 8 personas, sacaban el escrito que les tocaba para cada reunión y el que hacía de moderador decía, por favor, fulano, lees el primer párrafo. Vuelves y lo lees, si eres tan amable, gracias. El siguiente, lees el párrafo que continúa, gracias, muy amable, gracias, muy amable. Iban leyendo, iban subrayando según lo que les impactara. Terminaba la lectura y decía, bueno, ahora sí volvamos a la primera persona. ¿Qué subrayaste? ¿Quieres volverlo a releer para todos nosotros? ¿Y por qué lo subrayaste? Ahora va el siguiente. ¿Qué subrayaste y por qué? ¿Qué subrayaste? ¿Qué subrayaste y por qué? Y la gente venía diciendo, oiga, esto parece magia, esto funciona, esto es increíble. Y no habían ido siquiera a una iglesia. ¿Y por qué sucedía eso? ¿Por qué sucedía eso? Yo les hago preguntas, ¿por qué sucedía eso? Sucedía porque Dios exalta su palabra sobre todas las cosas. Entonces rompa esos muros que ha tenido en su cabecita. Dios se va a mover contigo, se va a mover con cada uno de nosotros. Y vas a necesitar de todo lo que has recibido. Y está listo, simplemente necesitas es dejar fluir, dejar que el Espíritu Santo se mueva y Él mismo exalte su palabra. Entonces, el modelo con que ustedes reciben cada enseñanza es el mismo modelo que has de usar en tu casa y puedes tener allí un grupo, 2 grupos y empezar a hacer esa labor mediante la cual estás llevando el conocimiento del reino. Dios exaltará su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Entonces descanse y dele gracias a Dios el día de cada reunión con toda la libertad, con toda la soltura, dijéramos, diga, Señor, tú exaltas hoy tu palabra sobre todas las cosas, bendito seas. Gracias, Señor. Y creo que esa oración sería suficiente. Bueno, ok. La razón por la que usted tiene lengua, dice el texto. La razón por la que usted tiene lengua. O sea, no sé si alguna vez te has preguntado, oiga, ¿y por qué tengo lengua? ¿Y por qué tengo una lengua que hace o lleva una función diferente a la lengua de cualquier animal? ¿Por qué esa lengua que Dios nos dio? Entonces, hoy vamos a mirar cosas muy sencillas, pero muy poderosas. ¿Por qué razón el Creador nos dio boca con una lengua en ella? Hay una respuesta en la Escritura que se encuentra al comparar 2 pasajes. Hay una respuesta en la Escritura que se encuentra al comparar 2 pasajes. Uno tomado del Antiguo Testamento y el otro tomado del Nuevo Testamento. Entonces Dios nos va a dar la respuesta. ¿Por qué tenemos la lengua que Dios nos dio? En el Salmo 16, versos 8 y 9 de la Biblia al día, leemos: al Señor he puesto continuamente delante de mí, al Señor he puesto continuamente delante de mí.
¿Quién decía eso? El rey David. ¿Qué estaba diciendo David? Es una decisión tuya y mía poner al Señor delante nuestro. ¿Qué significa? Significa que pido a Dios que me dé la conciencia de Él. Que Dios me dé conciencia de que el Señor está dentro de mí y que Él está mirándome. Eso es lo que uno ha pretendido como papá. No sé si ustedes alguna vez que levantaron hijos le dijeron a sus hijos algo como esto: recuerda que Dios está viéndote siempre. ¿Oyeron eso alguna vez o no? Pues en el fondo es lo mismo, pero ya no un decir, ya no un deseo, sino una realidad. Cuando nacemos de nuevo, recuerda, Dios viene a morar dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios, el alto y sublime, no solo habita la altura, no solo habita en la santidad. Él decidió también habitar en el espíritu humilde y el corazón quebrantado. Entonces Dios decidió habitar dentro de cada uno de nosotros, pero no solo habitar como quien está ahí y no más. Él restauró un tabernáculo. Un tabernáculo no es más que una tolda, una tienda. Y Él quiere que en esa tienda Él y tú se encuentren dentro de la tienda que Él levantó dentro de ti. Esa tienda que Él levanta dentro de ti cuando naces de nuevo no es más que la restauración del tabernáculo de David. David montó, por la inspiración del Espíritu Santo, en su propia casa, en el patio trasero, una carpa, 4 estacas, un palo, una tela, y levantó una carpa en el patio trasero de su casa. Y llevó a esa carpa el arca del pacto, o sea, tipificaba esa arca la presencia misma de Dios. David, cuando hizo eso, inspirado por el Espíritu Santo, estaba profetizando, estaba dándonos el modelo que Dios tenía para nosotros, que íbamos a tener la bendición de lo que era la venida del Mesías. Entonces Jesús viene a ti, Jesús mora dentro de ti, Jesús monta una carpa al estilo del tabernáculo de David, y dentro de esa carpa Él está. Pero ¿está cómo? Está como rey. O sea, Él dentro de esa carpa viene y pone su trono en misericordia. Entonces no es solo la carpa. Dentro de la carpa está el trono de Dios, el trono en misericordia. Si allí está el Dios de misericordia, el Rey de misericordia. Y Dios está en esa carpa dentro de ti, morando, habitando. ¿Con qué propósito? Él está en su trono dentro de ti, celoso de hacer juicio. Hacer juicio significa que Él quiere llenarte del conocimiento total de las cosas. Juicio no es dictar sentencia. La sentencia es solo una causa del juicio. Juicio es conocimiento total. Un juez, antes de coger su martillo y decir: este juzgado en nombre de la República de Colombia decide. Antes de eso, el juez buscó tener total conocimiento. Por eso tiene abogado defensor, tiene fiscal, tiene testigos, tiene pruebas. El juez lo que buscaba era conocimiento completo, para que como resultado del conocimiento completo al final diera una sentencia. Entonces, ¿qué es juicio? Conocimiento completo, digámoslo. Juicio es conocimiento completo. Dilo, el decirlo tiene su poder. Diga, juicio es tener conocimiento completo. Jesús viene, Dios viene a estar dentro de nosotros, sentado en su trono en misericordia, celoso de juicio. Él quiere conocimiento completo para nosotros. Y si tenemos conocimiento completo, tomaremos decisiones correctas. ¿Lo puedes ver? Por eso Jesús dijo: el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. ¿Qué significa? El Espíritu Santo los llevará a todo conocimiento. El Espíritu Santo les dará juicio. ¿Qué es una persona juiciosa? Diríamos, pues en el mundo natural decimos una persona es juiciosa cuando se comporta bien, ¿sí o no? Sale usted de la casa y ¿qué es lo primero que le dice a los hijos? Se portan bien, ¿no? Juiciosos. ¿Qué significa una persona juiciosa? Que tiene conocimiento completo, y debido al conocimiento completo puede decidir por un buen comportamiento. Entonces Dios está dentro de ti, dentro de mí, viviendo, habitando, para darnos juicio completo y así podamos tomar decisiones que son correctas. Pero además de que está dentro de ti para darte juicio completo, Dios está dentro de ti para apresurar la justicia.
¿Qué es lo que apresura la justicia en nuestro sistema colombiano? La tutela. Dios quiso apresurar la justicia. ¿Y qué hizo Dios? Yo soy el juez de toda la tierra, soy el juez de vivos y de muertos, soy quien conoce las cosas hasta el más mínimo detalle. Yo tengo juicio completo y voy a apresurar justicia y voy a sentarme en el corazón de cada persona que acepta a mi Hijo Jesucristo como Señor. Y voy a apresurar la justicia. ¿Son buenas noticias o no? ¿Son buenas o no? Son muy buenas. Son buenas noticias. Entonces, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Sea consciente de eso. Pídale a Dios, Dios, dame conciencia, Señor, de que tú estás dentro de mí y que tú estás observándome en todo instante. Eso fue lo que hizo David. David vivía con una conciencia de que Dios estaba en él. Y entonces él lo expresa de esa manera. Él dice acá, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Continuamente. O sea, en todo momento él era consciente de que el Señor estaba observándolo a él. Eso es lo que se llama caminar delante de Dios. ¿Se acuerdan que Abraham fue un hombre que caminó delante de Dios? Abraham caminaba con esa conciencia. Y es algo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos caminar delante de Él. Enseguida dice el Salmo, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Qué significa eso? La diestra es en donde en el hebreo se asume que está el poder. De tal manera que cuando David dice, porque está a mi diestra, él está diciendo, porque Dios es mi poder. Dios es mi poder. Dios es mi diestra. Y debido a que el poder de Dios es mi poder, él puede decir, permaneceré firme. Pregunta, nosotros continuamente tenemos conciencia de que nuestro poder es el poder de Dios. A lo mejor aún estamos en una época de nuestro crecimiento espiritual en que a veces consideramos que el poder de Dios es mi poder, pero también hay otros periodos de tiempo en que no lo vemos así. A lo mejor estás en tu poder o esperando del poder de otro, pero no de Dios. David aprendió en su desarrollo, en su madurez espiritual, que el poder de él, su diestra, era el poder de Dios mismo. Y por eso él permanecía firme. ¿En qué cosas no permaneces firme? Viene una situación difícil, viene una prueba, viene una tribulación, viene un problema de relación, viene un problema financiero, viene un problema de salud. Pregunta, ¿permaneces firme? ¿Qué significa permanecer firme? ¿Estás consciente en forma continua de que el poder de Dios es tu poder? Que Él está a mi diestra. Buenas noticias. Por tanto, sigue diciendo David, mi corazón se alegra. Claro que eso es causa de alegría, ¿o no? Oiga, Dios vino a vivir dentro de mí, estableció su trono dentro de mí. En ese tabernáculo no necesito ni sacerdotes intermediarios, no necesito líderes intermediarios, no necesito sacrificar animales, no necesito muebles, no necesito cosas tan dispendiosas, sacrificios, leña, fuego, sangre, carnes, nada de eso. Puedo entrar a la presencia de Dios 24/7, a la hora que quiera, simplemente cierro mis ojos, ¡pum!, estoy en la presencia de Dios. David, entonces, tiene que vivir con su corazón alegre y su alma se regocija. Y dice, también mi carne morará segura. O sea, era una seguridad total, física y espiritual. Eso fue lo que dijo David. Ahora, pongamos nuestra atención en la frase, mi alma se regocija. Por eso la pusimos allá en negrilla. Fijémonos en eso. David dijo, mi alma se regocija. El día de Pentecostés, o sea, vamos 2000 años adelante, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó y la multitud se juntó para indagar qué había sucedido, Pedro predicó un gran sermón. Uno de los pasajes que él citó fue este Salmo 16, 8 y 9. Entonces Pedro, el día de Pentecostés, bajo la unción del Espíritu Santo, da un primer discurso, una primera predicación. 3000 personas se convierten al Señor. Y él dentro de su predicación usó este pasaje que acabamos de estudiar del Salmo 16. Pero él bajo la unción del Espíritu Santo dijo algo que debe llamar también nuestra atención. ¿Cómo citó Pedro ese pasaje que vimos allá en el Salmo 16? El cómo lo citó lo encontramos en Hechos 2, 25 y 26, según la Biblia al día. Y Pedro dijo,
porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia. ¿Cómo puedes ver al Señor siempre en tu presencia? Pues poniéndolo continuamente delante de ti. Está diciendo lo mismo, pero de una manera incluso más digerible, ¿cierto? Más entendible. Pues está a mi diestra para que no sea conmovido. ¿Está diciendo lo mismo o no? ¿Cierto? Está a mi diestra, o sea, Él es mi poder para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Oiga, Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, abrió el entendimiento aún más de ese pasaje que nos había dado David en el Salmo 16. Bueno, ahora si ponemos estos pasajes el uno al lado del otro, encontramos lo siguiente, donde David dice, mi alma se regocija. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mi lengua se regocijó. David dice, mi alma se regocija. Pedro dice, mi lengua se regocijó. El uno dice, mi alma se regocija, el otro dice, mi lengua se regocija. ¿Qué podemos deducir de esto? El alma y la lengua se asimilan. Podríamos decir que tu lengua es tu alma, es la expresión de tu alma. Tu lengua es la expresión de tu alma, es la manifestación de tu alma. Cuando tú hablas, estás manifestando tu alma a otros. Y esa manifestación es para que mediante ella, mediante la lengua, nos regocijemos. ¿Qué es regocijarnos? Ante esta grandeza y estas promesas, pues uno solo puede decir, Dios, qué grande eres. Oye, qué bueno eres, Señor. Cuánta misericordia. ¿Cómo es que el Dios Altísimo viene a vivir dentro de mí? ¿Cómo es que el Dios Altísimo me da conciencia de su presencia continuamente? ¿Cómo es que el Dios Santísimo es mi diestra, es mi poder? El poder tuyo es mi poder, no seré conmovido. Señor, hasta mi carne tiene esperanza. Gracias, Señor, cuán bueno eres. Cuando yo estoy diciendo eso, estoy desplegando mi alma a través de mis palabras. O sea, que nuestra lengua, que es la manifestación de nuestra alma, nos fue dada para glorificar a Dios. ¿Por qué Dios te dio una lengua? Para glorificarlo a Él. La lengua no es simplemente un órgano de comunicación entre seres humanos. Desde el punto de vista del Espíritu Santo, la lengua es el despliegue de nuestra alma a través de palabras. Y Dios nos la dio para que con esas palabras y esa alma glorifiquemos a Dios. Continuamos. Esto nos deja ver algo muy importante y profundo. Nuestra lengua es nuestra alma y mediante ella nos regocijamos. Vemos aquí la respuesta de Dios a nuestra pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué razón el Creador nos dio boca con una lengua en ella? Para glorificarle. Él nos dio una lengua, alma, para un propósito supremo: glorificarlo a Él. Entonces deseo que digas esto: Dios me dio lengua para glorificarlo a Él. Dilo: Dios me dio lengua para glorificarlo a Él. Dios me dio lengua para glorificarlo a Él. O sea, tenemos que empezar a valorar lo que Dios nos ha dado. Porque a veces hemos visto la lengua como un terrible problema, es algo que el fuego del infierno incendia, solo sirve para problemas. Oiga, como que hubiera sido mejor no tener lengua. Algunos han llegado a esa conclusión, o en alguna época de la vida hemos dicho eso. ¿Por qué dije eso? Más valiera no tener lengua. Vamos a valorar la lengua si sabemos para qué nos la dio Dios. Para glorificarlo, para glorificarlo. Dios me dio lengua para glorificarlo a Él. Dios me dio lengua para glorificarlo a Él. Como consecuencia, cada uso de nuestra lengua, que es la expresión de nuestra alma, cada expresión, cada uso que no glorifica a Dios, implica que es un mal uso. ¿A qué se llama un mal uso en la Biblia? A eso se llama pervertir. Perversión consiste en darle a algo un uso diferente al uso natural para lo cual fue creado ese algo. Muchas veces se ha hablado de ese concepto, pero es importante volverlo a traer. ¿Para qué fue creada esta silla? Para que alguien pudiera sentarse en ella. Ese es el uso natural, que una persona pueda sentarse en ella. Pero si yo uso esta silla para ponértela en la cabeza con un golpe, le di un uso diferente al uso natural.
Cuando usé esta silla para golpearte en la cabeza con ella, pervertí la silla. Entonces, así como puedo cambiarle el uso natural a una silla, le puedo cambiar el uso natural al dinero, le puedo cambiar el uso natural a la autoridad, le puedo cambiar el uso natural a mi género, le puedo cambiar el uso natural al sexo, le puedo cambiar el uso natural al tiempo, le puedo cambiar el uso natural al conocimiento que Dios me ha dado. Todo es factible de perversión. ¿Cuál es el problema de la perversión? La perversión es lo que produce corrupción. Y la Biblia está plagada hablando de la corrupción de este mundo. La palabra de Dios dice que Dios, ¿cierto?, por su divino poder nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha dado grandes y magníficas promesas. Y que debemos nosotros, al tener las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, al tener tan grandes y preciosas promesas, nosotros debemos huir de la corrupción de este mundo. ¿Qué es corrupción? La corrupción viene de la perversión. El mundo hoy en día ha pervertido el dinero, el sexo, la autoridad, el poder, el conocimiento, todo está pervertido. Y como está pervertido, el mundo está en corrupción. Esto es importante saberlo. Cuando un político pervierte la autoridad y el poder que le dimos, el hombre entra en corrupción. Cuando un médico toma su propio conocimiento, no sé, para lo mejor cambiarle la sexualidad a un cuerpo humano, de hecho por Dios creo que hay una perversión de ese conocimiento y entonces entramos en corrupción. El dinero lo usamos para lo que no es corrupto porque pervertimos el dinero, etc. Bueno, muy bien. Como consecuencia, cada uso de nuestra lengua, que es una expresión de nuestra alma, que no glorifica a Dios, es un mal uso. O sea, cada vez que decimos algo que no glorifica a Dios, estás pervirtiendo tu lengua. Suena ahora sí duro, ¿no? Pero estamos entendiendo de qué trata. Seguimos leyendo. El terrible resultado del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios, es decir, no poder vivir para la gloria de Dios. Mientras el hombre esté en su estado natural, no redimido, con su lengua no puede darle gloria a Dios, ni con ninguna otra cosa. No puede, con nada de lo que tenga, darle gloria a Dios. Está en pecado. No puede darle gloria a Dios. La evidencia de que usted vive o no para la gloria de Dios es el uso que da a su lengua. ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿La usas para glorificar a Dios? ¿Vas bien? ¿O la usas para un uso diferente? Cuando hablo mal de otro, es lo que dice Santiago. ¿Cómo podemos con una misma boca que alabamos y bendecimos a Dios, hablar mal de las criaturas de ese mismo Dios? Cuando hablo mal de otro, no estoy con mi lengua glorificando a Dios. Es como estarle diciendo a Dios, oiga Dios, usted en esa persona no está, o usted está dormido, está ausente, usted no gobierna sobre ella. Gobernarás sobre mí tú porque me metí contigo, pero tú no estás gobernando sobre esa persona. Mire lo que hace, mire cómo vive, mire tal cosa, mire tal otra. Y estás hablando mal de una criatura de Dios. Al hablar mal de otro, tú no le estás dando gloria a Dios. Ahora yo podría pensar, wow, Señor, esta persona está en absoluta oscuridad. ¿Cuánta necesidad tiene de ti? Sé que tú tienes una agenda para esa persona, sé que está viviendo su noche, que está en su oscuridad, pero creo que así como tú conmigo tuviste también una agenda en la que de la noche pasaste a una mañana, hubo un amanecer, la luz tuya resplandeció para mí, la luz del Evangelio pudo alumbrarme, sé que así como hiciste conmigo, tú tienes una agenda para esa persona. Pregunto, ¿esa segunda manera de hablar le da gloria a Dios? Sí. Cuando estoy creyendo que Dios tiene una agenda para esa persona, que Dios también se ocupa de ella, que es también una criatura, que Dios murió también por él, que Él tiene un plan para esa persona. Miren cómo cambia el uso. Bueno, con este entendimiento de que nosotros en pecado no podemos darle gloria a Dios y por lo tanto nuestra lengua no le dará gloria a Dios, con este entendimiento podemos aceptar la afirmación de Pablo en Romanos 3:23. La Reina Valera revisada dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras yo no era una persona redimida, mi lengua no podía darle gloria a Dios, pero si soy redimido, ahora debo entender que mi lengua ha de darle gloria a Dios. Dos tipos distintos de fuego en la lengua. Hay un fuego que proviene del mismo infierno, que enciende la lengua, que es, recuerden, es un despliegue del alma. Las palabras es la manera en que despliego mi alma hacia los demás y hacia Dios. Hay un fuego que proviene del mismo infierno que enciende la lengua del hombre natural y no regenerado. Sí,
Así vivíamos, pero no podemos seguir viviendo así, porque somos gente que ahora tiene a Dios. Ha sido trasladado cada uno de nosotros del reino de las tinieblas, pecado, al reino de la luz. Santiago dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eso éramos antes de ser regenerados, de tener el Espíritu de Dios. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Santiago 3:6. La lengua prende, incendia todo el curso de la vida. Entonces ahí viene lo que hemos oído de otra manera, lo que tú dices recibes. La vida es difícil, no sé qué va a ser, no sé si esto funcionará, el matrimonio es una lotería, quién sabe si me la gane. ¿Qué está haciendo tu lengua? Está incendiando todo el curso de tu vida. Bueno, Dios nos provee otro tipo de fuego que llegó desde otra fuente. Aquí está la luz de esperanza, aquí está la redención. El día de Pentecostés, cuando Dios hizo nacer la comunidad redimida que Él quería usar para su gloria en la tierra, el fuego del Espíritu Santo llegó desde el cielo. Entonces hay otro fuego que Dios nos da para que nuestra lengua le dé gloria a Él. El fuego de Dios venido del cielo quitó la lengua con la cual desplegamos el alma, ¿cierto? Quitó de la lengua el fuego del infierno. O sea, Dios en nosotros hace una sustitución, un reemplazo. Quita esa lengua que es incendiada por el fuego del infierno y nos da, dijéramos, una lengua que ahora está bajo el fuego del Espíritu Santo, y ese fuego viene del cielo, no del infierno. Cuando Dios hace sustituciones, reemplazos en nosotros, podemos decir que nos está transformando. La palabra transformación está a través de toda la Biblia, y Dios lo expresa de una manera totalmente nítida en Romanos 12, donde Él dice, no os conforméis al presente siglo, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, es lo que está diciendo, no se conformen al presente siglo, antes bien, sean haciendo un reemplazo, sean sustituyendo todo lo que había de la naturaleza adámica, sustitúyanlo, reemplácenlo por la naturaleza de Cristo. Y ese reemplazo lo comienzo a hacer cuando entiendo lo que Dios quiere hacer. Dios quiere quitar de ti una lengua que está incendiada por el infierno, que incendia además todo el curso de la vida. Quiere reemplazar esa lengua por una lengua que esté bajo el fuego del Espíritu Santo y que viene del cielo mismo para que le pueda dar gloria. Bueno, sigamos. Consideremos los primeros versículos de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Notemos que había una lengua de fuego sobre cada uno. Haz de cuenta que llegó un ramillete de lenguas de fuego y empezaron a repartirse, una sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2, del 1 al 4. El Espíritu operó primero en sus lenguas y les dio una manera nueva de usar sus lenguas. ¿Qué fue lo primero que el Espíritu hizo en el ser humano cuando fue derramado? Afectar la lengua, afectar la lengua, afectar la lengua, afectar la lengua. Mi lengua me es dada para glorificar a Dios. Muy bien. Todo lo que ellos dijeron después, mediante el Espíritu Santo, glorificó a Dios porque estaban usando sus lenguas para el propósito para el cual Dios les había dado lengua. La clave es rendir nuestra lengua al Espíritu Santo. Pablo lo afirma en Efesios 5. Por tanto, no sean insensatos. ¿Qué es la insensatez? La insensatez es falta de sabiduría práctica. Recuerden que en la Biblia Dios habla de 3 tipos de sabiduría. Desafortunadamente en español, los 3 tipos de sabiduría, a esos 3 tipos los denominamos con la misma palabra, sabiduría. Entonces uno no sabe al fin
¿A qué tipo de sabiduría está refiriéndose en las traducciones que hicieron en nuestras Biblias? Dios tiene la Sofía, que es el conocimiento de las cosas eternas, del principio de las cosas. Entonces la Sofía debe hablar de las cosas eternas: pecado, redención, muerte, resurrección, ángeles, infierno, diablo, resurrección de muertos, reino eterno, milenio. Eso es la Sofía. Y la Iglesia, diríamos, de manera inconsciente, se especializó solo en esa clase de sabiduría. Pero la palabra de Dios tiene otros dos elementos que hemos definido como sabiduría. Los griegos sí los definen con claridad. Ellos hablan de lo que es la sabiduría pronesis, P-H-R-O, pronesis, que es el conocimiento, es la sabiduría con la cual ordenamos la vida aquí abajo. Ordenamos la vida y las cosas que son temporales. O sea, Dios da una sabiduría para ordenar la vida aquí en lo temporal. Dios enseña cómo manejar el dinero, cómo manejar las relaciones, cómo manejar la comunicación, cómo manejar el tiempo, cómo manejar la planeación. Esa sabiduría también la da Dios. Pero la Iglesia se ha alejado de esa sabiduría. También existe la sunesis, tercer tipo de sabiduría. Sunesis es el conocimiento del efecto que tiene a futuro cada acción de hoy. Cuando nosotros sabemos lo que hago hoy, qué efecto tiene a futuro, estamos usando la sunesis de Dios. Cuando Dios dice: el que siembra maldad cosechará tragedias. Ahí está la sunesis. Si usted hoy siembra maldad, Dios te dice que vas a cosechar a futuro, cosecharás tragedias. El saber el efecto del hoy en el futuro, a eso se llama sunesis. Y a la persona que tiene esa sabiduría se le llama sensata. La que tiene pronesis se le llama prudente. Entonces Dios habla de vírgenes prudentes, habla de vírgenes necias, habla de gente insensata. Él está echando mano de las tres sabidurías. Y Dios desea que su pueblo esté equipado con esas tres clases de sabiduría, no solo con una de ellas. Todas tres deberían estar llenando nuestro corazón y nuestra cabeza. Entonces podemos entender de qué está hablando aquí. Dice entonces: por tanto, no sean insensatos, no sean faltos de sabiduría práctica en el problema de la lengua. Dice acá: sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En el versículo siguiente nos dice cuál es esa voluntad del Señor. ¿Y qué nos dice? No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Está en Efesios 5, 17 y 18. Entonces, ser sensato, tener sabiduría práctica en el fondo es no emborracharse con vino, sino ser lleno del Espíritu Santo. Él dice de manera práctica: sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, es como otro tipo de borrachera. Habla más que cuando no estaba bajo la embriaguez, pero habla para glorificar a Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: es pecaminoso emborracharse con vino. Está diciendo Dios: no lo haga. Si es la instrucción de Dios y yo estoy quebrantando esa instrucción, pues eso es pecado. El pecado se manifiesta cuando yo quebranto cualquier mandato de Dios. Es pecaminoso emborracharse con vino, y también es pecaminoso no ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor está diciendo, está dando un mandamiento en forma negativa: no se embriaguen con vino, pero luego da un mandato en forma positiva: sean llenos del Espíritu Santo. Y ambos son igualmente mandatos, y a ambas cosas hay que ponerles igualmente atención. Entonces sigue diciendo acá: el mandamiento negativo es tan válido como el positivo. En cierto sentido son dos tipos de borrachera totalmente distintos: el emborracharse con vino y el estar embriagado por el Espíritu Santo. Recuerden que en Pentecostés quienes se burlaban de los que habían sido llenos del Espíritu Santo dijeron: están borrachos. O sea, la llenura del Espíritu Santo es algo parecido a una borrachera. Una vez que él está hablando de que seamos llenos del Espíritu Santo, dice: anímense unos a otros con salmos. Pablo está diciendo de manera práctica: anímense unos a otros. ¿Para qué? Para que sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros. ¿Y cómo animo a otro? ¿Cómo estoy llenándome del Espíritu Santo y llenando a otros? Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales,
Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 19 y 20. Solo si somos llenos del Espíritu podremos animar a otros con nuestras palabras. Solo si estamos llenos del Espíritu Santo podremos animar a otros con nuestras palabras. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y la persona está diciendo, no sé cómo me va a ir, la vida está difícil, uno dice, a ver, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Dios es bueno, Dios sabe para dónde lleva tu vida, cómo que si te va a ir mal, todos los pensamientos de Dios son el bien y solo el bien para ti, por favor, ¿cómo estás pensando? Oye, le estoy llenando del Espíritu Santo. Pero para llenar a la persona del Espíritu Santo, ¿cómo debo estar yo? Lleno del Espíritu Santo, porque si no, la persona lo que encuentra es otro borracho, otro mal borracho que le dice, no, pues usted que se queja si supiera las mías. Si usted, es decir, usted se queja de no tener medias y yo estoy sin una pata. Ve que le cuento lo mío para que vea que usted va a sentir feliz de no tener medias. Consuelo de todos, mal de tontos. Pero así funciona. Entonces Dios dice, estén llenos del Espíritu Santo. Hablen con salmos, himnos. La manifestación inicial de la llenura del Espíritu Santo es a través de la lengua. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que otra persona está llena del Espíritu Santo? Por lo que habla. Fácil, por lo que habla. ¿Por qué venimos a la congregación y algunos dicen, oiga, me siento bien cuando voy allá, salgo como echaran gasolina? Porque aquí oyes hablar lo que es de Dios. En cierta forma estamos siendo llenados y salimos con esa sensación. Si dejas de hacerlo o si dejas de tener personas que estén hablándote porque son llenas del Espíritu Santo, el tanque se va bajando y llega el momento que estás hablando también mal. Hasta que venga el siguiente día. Eso es lo que debe suceder, sino continuamente estarnos llenando, ser sensatos. Muy bien, la manifestación inicial de la llenura del Espíritu es a través de la lengua. Esa es la manifestación inicial, la lengua. En lugar de murmurar, quejarse, criticar y manifestar incredulidad, Pablo dice que usted hablará bajo la llenura del Espíritu Santo. ¿Los borrachos hablan o no? ¿Qué hace la gente? No, hay que emborracharlo para que diga la verdad. O sea, lo emborrachan con licor y suelta la lengua. Si usted está lleno del Espíritu Santo, una manifestación es que la lengua tiene que soltársele para decir gracias Dios, Dios es bueno, Dios me salvó, Dios me sacó de tinieblas, Dios ha hecho grandes cosas por mí, Dios ha sido misericordioso, Dios se ha mostrado a mi vida y a los míos, Él es grande, es bueno. Cuando yo oigo a una persona hablar así, digo, este está lleno del Espíritu Santo. En lugar de murmurar, quejarse, criticar y manifestar incredulidad, Pablo dice que usted hablará, subrayen esa palabra, por favor. Si yo estoy lleno del Espíritu, hablo. Por eso se dice que hay cristianos que parecen de la secreta, porque no hablan. ¿Y por qué no hablan? Te lo voy a decir, porque no viven llenos del Espíritu Santo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, habla. Así sea una frase, ¡pum!, la suelta. Pero si tú eres un cristiano que estás aún enmudecido, debes mirarte y decir, óyeme, yo necesito ser llenado del Espíritu Santo. Y de mí depende llenarme del Espíritu Santo. Voy a leer más la palabra, voy a pedirle al Señor, voy a estar delante de Él. Yo quiero vivir continuamente lleno del Espíritu Santo, para que hable. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, hablará, cantará. ¿Usted canta? No sé, no me respondas a mí, respóndete a ti. ¿Tú cantas? No sé, eres una persona que con alguna frecuencia estás por ahí desentendida haciendo lo normal y encuentras que tu corazón está cantando. Y usted dice, wow, mi hombre interior está alabando al Señor. ¿Y qué haces? Haces que el hombre, carne y hueso, se una al hombre interior y empiezas a cantar con voz audible lo que tu hombre interior está cantando. Estás cantando. Hay gente que va en el carro y va cantando. Ahora, no digo que todo el tiempo, pero Dios hace que tengamos esas expresiones de llenura. Cantará, hará música. Yo no soy músico, no tengo idea de las 5 letras, de las 5 líneas del pentagrama. Pero muchas veces estoy tarareando, estoy simplemente a lo mejor susurrando la melodía, o estoy con mis manos llevando el ritmo de lo que estoy allá en mi corazón cantando. Oye, hacemos música. ¿Qué más hacemos? Y dará gracias. La gratitud es una manifestación de un alma agradecida. Dará gracias en todo y por todo. Gracias, Señor, esto es desagradable, esto es duro, esto duele, esto es difícil,
pero sé que conviene, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Recibiré de Dios el bien y no lo que parece mal? Todo conviene, Señor, porque tú estás formando a Cristo en mí. Tú estás levantando a Cristo en mí. Gracias, Señor. Ese es el bien más grande. Ese es el bien para la eternidad. El billete no me da entrada a la eternidad, Señor. El que me den reconocimiento y fama y me den palmaditas en la espalda, eso no me mete a la eternidad. Pero Cristo en mí me meterá en la eternidad misma. Gracias, Señor. Gracias por esto que estoy viviendo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quieres quitar de mí? ¿Qué quieres poner en mí? ¿Qué quieres revelarme? Dame sabiduría en medio de esta prueba y gracias por ella. Gracias, Señor. ¿Qué es eso? Llenura del Espíritu Santo. Es una lengua que da gloria a Dios. Pero ¿qué hacemos cuando vienen las situaciones difíciles? Queremos salir corriendo de ellas. Y entonces nuestra oración no es, dame sabiduría de por qué estás permitiendo esto en mi vida. Esa no es nuestra oración. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, sácame de esta. ¿Hasta cuándo, Dios? Esto está difícil, oh Señor, que no sea más largo porque no lo voy a aguantar, Señor. ¿Qué es esto? Me metí contigo y las cosas van peor que cuando andaba sin ti. No entiendo, Señor. Y estás en una queja total. ¿Qué muestra eso? No hay llenura del Espíritu Santo. No le estás dando gloria a Dios con tu lengua. Eso es sabiduría práctica. Eso es ser sensato. Eso es lo que Pablo dice. Sean sensatos, llénense continuamente del Espíritu Santo. Den gracias en todo y por todo. Canten, hablen, alaben, hagan ritmo, pero por favor desplieguen esa alma llena del Espíritu Santo. El uso de su lengua será positivo y no negativo. En la palabra no hay nada negativo. Usted a veces se estrella con la palabra de Dios, ¿o no? Ustedes se encuentran una palabra que era así, pobrecito, te ha ido muy mal. A veces encontramos canciones, ¿no?, de supuestamente cristianas que hacen eso, ¿no? Soy como un pájaro herido. Oye, en la palabra no está eso. En la palabra dice, si eres débil, diga fuerte soy. Si eres pobre, diga rico soy en la riqueza. Si soy ignorante, soy sabio en la sabiduría de Dios. Él es mi fuente, Él es mi diestra, Él es mi poder. Mi carne vive en esperanza. En la Biblia no encontrarás algo que esté pampeando al hombre viejo. Para nada. Todo es positivo, todo es victoria, todo es poder, todo es esperanza, todo es cambio. Ese es el Dios que tenemos. Muy bien. La solución a cada problema de pecado consiste en reemplazar. En esa palabra reemplazar coloquen arriba, por favor. Transformar. La transformación consiste en un reemplazo, una sustitución. Es quitar lo adámico para poner a Cristo. Es quitar lo adámico para poner a Cristo. Recuerden que Dios no quiere mejorar al hombre viejo. Nunca digas, quiero ser un mejor hombre. Eso no existe en el lenguaje de Dios. Señor, quiero ser una mejor mujer. No existe eso en el lenguaje de Dios ni en el plan de Dios. Quiero ser una mejor madre, quiero ser mejor una esposa, quiero ser una mejor hermana, quiero ser una mejor ciudadana, No, Dios no quiere hacer mejor a nadie de lo adámico. Dios solo quiere darle muerte a lo adámico y poner a Cristo en ti. Punto. No hay otro plan que Dios te ofrezca. Dios no tiene plan B, solo tiene un plan: dar muerte a lo adámico y quitarlo de ti y poner la semejanza de Cristo en tu vida. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Decir que hágame mejor no es estar lleno del Espíritu Santo. Es quiero lo adámico, pero componerlo un poquito. No, Dios no quiere nada adámico en ti, ni siquiera compuesto, ni siquiera medio arreglado. Dios no va a reparar al hombre adámico, solo quiere darle muerte. Si tú estás decidido y lo aceptas y le pides, Padre, dame muerte idéntica a la de Jesús. Porque la semejanza a Cristo no es solo que me dé el poder, la gloria, sino primero que me dé muerte, porque si no hay muerte no puede darme vida. Si no hay muerte no habrá resurrección. Si no hay cruz no habrá cielo. La solución a cada problema de pecado consiste en reemplazar, transformar la acción negativa por la acción ordenada por Dios. No solo dejar de hacer lo incorrecto, además, haga lo recto. O sea, tengo que quitar uno y poner otro, quitar uno y poner otro. Es una doble acción, tiene dos caras. No es suficiente con negar nuestra lengua al diablo. Debemos rendir nuestra lengua al Espíritu Santo. Entonces diga, diablo, mi lengua no está a tu servicio. No te pertenece. Fue comprada por la sangre de Jesucristo para glorificar a Dios. Dios, mi lengua es tuya. Santo Espíritu de Dios, mi lengua te pertenece. Que mi lengua, guiada por ti, glorifique al nombre de Dios. Eso es lo que Dios desea. ¿Qué podemos decir finalmente? Sea lleno del Espíritu Santo y hable. Sea llena del Espíritu y hable. Dígale, sea lleno del Espíritu y hable. Sea lleno del Espíritu y hable. Sea lleno del Espíritu y hable. Bueno, y dígale en voz un poquito más baja, como borrachito, dígale.
No hay borracho callado. Ese es el remedio. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres glorificar a Dios esta noche? Con un entendimiento nuevo, ponte de pie. Démosle un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es grande. Él nos transforma, Él nos cambia. Él nos llena de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por este día, oh Dios de gloria. Gracias por la transformación que está sobrando en cada uno, Señor. Gracias, gracias, Dios nuestro. Gracias, Señor. Alabado seas. Y hagamos esta oración sencilla. Digamos, diablo, mi lengua no es tuya. Diablo, todo mi cuerpo, incluyendo mi lengua, fue comprado con precio de sangre. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, con sangre compró mi cuerpo y no te pertenece. Y me digo a mí mismo, mi lengua tampoco me pertenece, no es mía. Santo Espíritu, te pertenezco de todo mi ser, incluyendo mi lengua, y te pido, toma mi lengua para que glorifique a Dios en todo y por todo. Gracias, Señor.